APAC presenta, con el apoyo cultural de Tradiciones para el Mañana, Federación Ginebrina de Cooperación. Inti taytapas sumakta kunayachhupi ñukanchi Otavalo llaqtamanta kay San Sebastián samana Cusca ukumanta pacha kikinkunapa wasikunaman yakuti chayamushpakanahupanchik kay bajo un mismo sol rikuchikunawa. Ñukami kani Diego Chamorro kikinkunawa kushilla yalishpakanahunkapa tigramushpakapani. Shinaka kallaripanchik kaypi mashikuna. Kay San Sebastián samana Cuscakunaka sumak pukllana pambakunata micharishpakan. Shinami kay Cuscakunamanga tukuy mashikuna aylluyarishpa pukllankapa kay puchukay hunkaykunapika chayamushpakanajushkakan. Shinaka kay Cuscakunamantapacha kikinkunaman shuk sumak villachikutata apamunchik y mashinami kay nanayalishka punllakunapika kay pichika niki tandari paktarishpakanajurkakan kay ayllu llaqtakunapa villay hawakunamanta rimarinajunkapa. Kay ukupika APAC kimirishpami karka yachachishpapas yalinajunkapa. Shinaka kaykunamanta riksishpa katipashunchik kay rikuchipi. Con el propósito de fortalecer los procesos de comunicación comunitaria en los diversos territorios del Ecuador, se organiza anualmente el Encuentro Nacional de Comunicación Comunitaria, que en el 2019 desarrolla su quinta edición. Aquí, decenas de comunicadores comunitarios se reúnen a compartir conocimientos y experiencias mediante charlas, conferencias y talleres de capacitación. Estamos realizando el quinto encuentro de comunicación nacional que aglutina, agrupa, convoca a alrededor de 80 a 100 comunicadores y comunicadoras populares del Ecuador, de pueblos, nacionalidades, de la Amazonía, de la Sierra Norte, Centro Sur, jóvenes, para fortalecernos en una agenda interna de colaboración y de trabajo en 2019. Alrededor de 100 personas son las inscritas en diferentes talleres de comunicación como son radio, producción audiovisual. También tenemos un taller súper interesante que tiene que ver con el tratamiento y creación de redes de internet comunitarias, talleres de serigrafía, de murales, de creación, de cómic. De igual manera con el Churo de Comunicación está facilitando un taller de creación del proyecto para presentar y postular al concurso de frecuencias de radio comunitarias. Una de las organizaciones que trabaja por el desarrollo de la comunicación comunitaria es la Asociación de Productores Audiovisuales Quichuas, que en esta ocasión realiza su aporte al encuentro impartiendo un taller totalmente práctico de producción audiovisual. Bueno, APAC participó en este quinto encuentro de comunicación comunitaria gracias a la invitación de CONAIE, la CONFENIAE y la Facultad de Comunicación Social de la Universidad Central del Ecuador y la Fundación El Churo, quienes nos hicieron llegar una invitación a APAC, ¿no? Gracias a ellos pudimos estar ahí participando como talleristas. El taller que dimos ahí fue de producción audiovisual. ¿En qué constaba este taller? Bueno, eran 2 días de taller, ¿no? Quienes estábamos ahí con un grupo de unas 15 personas que se plantearon 3 grupos y de esos 3 grupos salieron 3 temas en lo que concernía al quinto encuentro de comunicación comunitaria. Eso se impartió en el primer día y quienes impartieron este taller fue la compañera Samia Maldonado y la compañera Anita Velázquez, ¿no? Bueno, he aprendido la construcción de un guión,
muy bien planificado y tener las temáticas y la planificación de cómo hacerlo. De la interrelación que hacemos aquí también es muy importante, es un aprendizaje que nos llevamos a la casa, a nuestras organizaciones para poderlo replicar. El segundo día, una vez realizados los guiones de manera colectiva, los 3 grupos se preparan para recorrer las instalaciones de la Faxo, en la búsqueda de testimonios e imágenes para construir sus reportajes. Lo que es en producción fui mi compañero Toki Maldonado, el compañero Elvis Cabascango y mi persona Edison Manal, quien en sí ya nos dedicamos a lo que era el manejo de cámaras, cómo se deben encuadrar las tomas, la correcta posición si estás en una entrevista, si estás sentado o estás parado, que la cámara esté a nivel de los ojos. Entré en este taller porque es muy importante hacer visibilizar el trabajo y las luchas de las comunidades y de los pueblos en diferentes sectores del país, porque a través de ellos vamos a visibilizar nosotros la cosmovisión indígena hacia el mundo exterior y ver que la producción audiovisual es muy importante para los pueblos y nacionalidades, porque muchas veces no tenemos esa capacidad de llegar a otros sectores del mundo con la imagen, pero sí podemos llegar con audiovisual, ¿no? Y es muy importante, y es por eso elegí este tema, porque vamos a llevar y hacer conocer al mundo sobre las organizaciones y las comunidades y las costumbres y las tradiciones que tenemos. En mi caso, producción audiovisual, justamente porque necesito un poquito también aprender a filmar, aprender también un poquito lo de cámaras, me gusta mucho eso también, a nivelar sonido y de paso también con lo que nosotros hemos podido aprender ahora en este taller, yo me siento súper agradecida, feliz, siento que sí he cubierto mis expectativas, pero pues yo estoy muy feliz con lo que he aprendido. O sea, ojalá los podamos seguir en el próximo encuentro, tal vez a todos, todas las personas que estamos asistiendo, ojalá podamos tener todos los talleres y pues con eso nutrir nuestros conocimientos también. En 2 días de trabajo se obtuvieron 3 reportajes de 4 a 7 minutos, los cuales fueron presentados al público asistente como producto final del 5º encuentro. Ñukanchik wawakuna imashina paykunapa pukllaykunata sumaqlla paktachishpa kanajushka hawa rikushpa kagripanchik ñukanchik mashi Francisco Maldonado apak ukupi yalishka watakunamantapacha sumak takichik hawakunamanta llankashpa shamujushka kan. Kay pachapika yalishka punchakunamantapacha kay Peguche Tío nishka takichik hawami ashtawankari llankashpa shamujushka kan. Kaykunamanta riksishpa kapashunchik mashikuna. Ah, está muy buena. Eso sí me hace daño. Es un temita que hemos inspirado para este proyecto. El tema se llama Runa Kausai. ¿Qué significa? La vivencia indígena, nuestra vivencia, ¿no? Pargatishka, camisashka, yura calzón
kariashka karkanki Sumruwan ruwanashka runa wambra karkanki Asa misayas papaka human puringi Asa rimay tapas mana rimay tukunchi Zaki suyapu pisuk tuta samurkangi Ali rikupi kakchay zakaskangi O de una ya entra a re. Esa sería la parte. Jaladita de ser. Sí, Un, dos, tres. Causas pajata tu susun kumbari, pakaringa pa tu susun kumbari. Causas pajata tu susun kumari, pakaringa pa tu susun kumari. Bajo un mismo sol regresa después del espacio promocional. Amigos y amigas televidentes, continuamos con los mensajes que nos envían a nuestras redes sociales. Eugenia Lema escribe: muchísimas gracias por el documental indígena, muy interesante. Les saludó desde Milán, Italia, una ecuatoriana. Les deseo muchos éxitos y sigan adelante. Elsa Córdoba comenta: me ha dado tanto gusto y alegría ver al Taita entrevistado. Gracias, APAC, por siempre contar con grandes personajes como él. Muy interesante y enriquecedor todo lo que dice sobre la naturaleza y nuestra Alpa Mama. Nachita Puentestar nos dice: la vestimenta tradicional no se debería perder nunca. Es verdaderamente hermoso ver a las mujeres vestir con sus hermosas prendas tradicionales. Gracias por sus comentarios. Los invitamos a que sigan comentando.
compartiendo y se suscriban a nuestro canal. No se olviden de activar la campanita para recibir notificaciones de nuestros nuevos videos. Visiten nuestras redes sociales. En Facebook como Bajo un Mismo Sol, APAC TV, APAC Quichuas. En Twitter, @APAC-ORG. En Instagram, @APAC.Otavalo. En YouTube, APAC Otavalo. Email, apacotavalo@gmail.com. WhatsApp 0967 50 13 98. Página web www.apacotavalo.tv. Suscríbete ahora y cuéntanos historias de tu comunidad. Continuamos presentando Bajo un Mismo Sol. Sumaklla yurakuna shinallata kirukunapas ñukanchita kumbashpa kanajushka hawa kikinkunama apamushpa kapanchi imashina kay apanapse ukumanda mashikuna mishu sumak rikuchikunata rurashkakuna kan. Paykunaka kay COFAN mashikunatami riksichishpa kanajunkapamunan paykunapa kawsaykunapi imashina shuk yoko nishka upiana yakuta rurashpa paykunapish upiashpa kawsankuna kan. Kay yakuka ashtawanqari paykunapa kawsaykunapi sinchiyachina yuyaykunawami upiashpa kanajunka. Taytakunaka wawakunama karashpa apankuna kan, wakinpika wiwakunata sachakunapi hapingapa rinkapaka. Shinaka ashtawa riksishpa kapashunchi kaykunamanta mashikuna. La comunidad COFAN Dureno se encuentra en Lago Agrio, en el río Aguarico, en donde desde muchos años atrás practicamos la toma del yocó. Yocos gruesos, grandes yocos también hay. Entonces se lo raspa con agua, putomita, se toma yoco. ¿Para qué sirve el yocó? Yoco sirve como para trabajar, tomar de mañana a las 6, los mayores o antes de las 6 ya están tomando su yoco. Toma yoco, se va a trabajar, limpiar platanera o cualquier trabajo que tiene. Entonces es como coge fuerza. Entonces ahí no necesita tomar ni chucula, nada, no comida, nada. A las 10 de la mañana ya pasa, ahí sí ya tiene que tomar chuculita o comer comida, lo que hace. Eso para caminar, eso coge energía, coge fuerza. Y otra cosa también para salir como de cacería o para salir lejos, ya pone una bolsita para llevar así chocolita, una balde, lo pone para llevar para adentro, eso lo ya prepara para llevar, tomar adentro. Yoko, cuando primera vez toma, el yoko va enseñando a uno, ya va cogiendo fuerza, no es tomar y ya trabajar y caminar, no. Yo también como que coge sin fuerza, primera toma lo coge así, pero después ya va enseñando a usted, acostumbrando, cogiendo fuerza. Después ya cuando ya aprende bien tomando yoko, ahí sí tome usted. Por eso hay que tomar pequeño, los muchachos toman yo poquito para que vaya aprendiendo. Cuando ya aprende uno tomando yoko, ahí sí, tome yoko, te va a su trabajo, o te va de cacería, a las 10 o 11 viene, ya. Bueno, para eso, y también le ayuda a nuestro cuerpo a curar, porque eso es yoko es natural, es bueno para tomar, no es como otra cosa. Afectar a uno, no, yoko lo cura a nosotros también. El yocó es una de las plantas sagradas de la nacionalidad COFAN. Por sus propiedades medicinales, energéticas y analgésicas. Usamos esta planta cuando vamos de cacería al monte, cuando vamos a realizar trabajos fuertes en el campo, para quitar el hambre y para el tratamiento de algunas enfermedades que no son graves. Dice pa yayan que pa canse ham Mr. Mahan de shinde que pa canse ham han nangi nyaya que pa canse es yukuma sinte semanye es un hueso de tate es haye es muy pa canse ta que singi ingi que hanyo ha nyaya ya yukuma kanyasi yukuma kuye ma tinga hatan pinihaka y hueso ma pandaye
tsesebe haka tesebe pa kumaha posición de kumaha de taup que hay de que pakansi hambia ha de maha de que pakansi hambia wasiyukum sa ha nyo maha konjan de que de que pakansi que kan sai sa maha nyo de posición de que maha de que wa tisindishin de que tsesema que pakansi hambia mak dice ya que pakansi bi patis atisu hambia chamos dishin de que mingwes yuko minga dice naje on dice aibu atisu hambia tsesema. Una bebida energizante como el yocó requiere una preparación cuidadosa que los cofanes hemos aprendido con nuestros padres. Yocó, hay que coger un poquito de agua y raspar y poner tutuma y machacar bien para que suelte. Ya cuando ya suelte yocó, hay que botar la cascarita y se toma. Pues se prepara en la tutuma, se toma. Andando en la selva de Pambil, el cogollo de Pambil cae como tutomita, ahí. Si consigue yoco en la selva, también se toma en la selva. Para coger fuerza, como uno no lleva comida que va a comer, entonces hay que coger yoco, tomar para coger fuerza para caminar. La tradición de beber el yocó para nosotros los pueblos originarios tiene una razón de supervivencia y espiritualidad. Nunca una bebida sagrada puede tener fines recreativos y turísticos. Jamás tomamos bebidas sagradas por recreación y consideramos una extrema falta de respeto y arrogancia que grupos externos plagien nuestros conocimientos y comercien con ellos. Cuando se bebe en esas condiciones, el espíritu de las plantas sagradas se desvanecen y no cumple su propósito. Kunanga ibarra kitima yalishpa kanahupanchi kay San Clemente ayllu llaqta ukuman. Kay ukupika inti samay nishka wasimi shutichishka kan kaypi shuyanahun tukuy mashikunata paykunapa sumaq wasita rikuchingapa shinallata kay Pachamama ukupi imashina paykunapa kawsaykunatapash randi yanaparishpa kawsanakunama da yachaykunata riqsichingapa. Ashtawanqari kay ukumanga chayashpa samanallami kan shinallata yanushpapash sumaq mikunakunata mikushpa kararishpapash yalinallami kan. Ashtawa riqsingapa kapanchi kaykunata rikushpa kapaychi. Mi nombre es Alfonso Pupiales, estamos en la comunidad de San Clemente, en la parroquia La Esperanza, estamos en Cantón Ibarra, en la provincia de Imbabura. Estamos a una altura de 2.650, un aproximado. Mi nombre es Martina Pupiales, nosotros hemos puesto este proyecto del turismo. En el año 2000, como cambió de sucre al dólar, veíamos que cambió demasiado extremadamente, entonces veíamos otra alternativa. No es solo beneficio para nosotros, sino pensamos hacia la comunidad y está cumpliendo lo que nosotros hemos trazado, porque nosotros estamos viendo que están beneficiando muchos de los comuneros, como en proyectos de hospedaje o los atractivos, la danza, la música, los bordados. Es una iniciativa de la familia. Vamos remodelando cada vez que vamos viendo alguna cosa que no está bien, entonces vamos remodelando. Tenemos desde el año 2001, creo. Desde ahí vamos poco a poco implementando, vamos avanzando. La convivencia, que conozcan la cultura, que conozcan la tradición nuestra y también de la agricultura.
Eso es lo que nosotros compartimos con los clientes y que vengan a convivir con nosotros, las actividades cotidianas diarias que compartan con nosotros, realmente que conozcan cómo somos nosotros, qué cultura somos, ¿no? Entonces somos cultura caranquis, entonces y eso nosotros compartimos con los clientes. Los clientes acá no vienen a estar como en los hoteles, ¿no? Sino que vienen a un campo a estar con la naturaleza, con nuestra tierra madre. De igual manera, aquí hemos visto que da fruticultura, como durazno, manzana, babaco, mora, granadillas, taxo. También las hortalizas, y lo que es maíz, trigo, cebada, habas, frijol, arveja. Todo eso tenemos aquí en estas áreas sembrado, hasta las plantas medicinales tenemos, ¿no? Porque aquí todo lo que está a nuestro alrededor de la casa todos son medicinales. Nosotros tenemos en los huertos cultivados orgánicamente, nunca le utilizamos ni fungicida ni insecticidas. La llama tenemos el estercol de la llama es para el abono y para la protección de la energía, porque sabemos que la llama tiene mucho más energía que uno. Todo eso, y salen a conocer y salen a probar. Eso es lo que hacen aquí. Participan en la cocina si les gusta. Y porque aquí nosotros hacemos todo lo que es carne, siempre preparamos en el horno. Todo lo que es de cocina igual preparamos con la leña. Elaboramos las tortillas en el tiesto, también en el horno. Todo eso pueden participar la gente que están aquí. Algo de la carpintería también, las personas que están aficionadas igual pueden participar porque hemos hecho pequeñas artesanías de la madera. También prestamos servicio de caballos, servicio de danza, música, que los jóvenes van emprendiendo cada vez más con la creación del turismo. Entonces prestamos hospedaje, cada cual beneficia de sus labores que hacen, ¿no? Pues aquí nosotros no somos ningún intermediario. Entonces aquí tenemos para las habitaciones una capacidad de 12 personas, pero en la comunidad tenemos como para 40, donde nosotros podemos compartir con los compañeros cuando el cliente pide, ¿no? O sea, hay clientes que quieren venir a compartir, a convivir directamente en las familias. Entonces hay casas que también tienen sus camitas, tiene 2, 3, 4 camitas. Entonces nosotros compartimos para que el turista vaya a vivir mismo realmente en las familias. Le invitamos a todas las personas que les gusta la naturaleza, que quieran descansar, que quieran probar la comida andina y sea de cualquier parte del mundo, ¿no? Ñukanchik wayra mamapa shinallata kay sumak mashikuna kay ñukanchik kimiriapi pukllashpa yalinakushkapas samaykunawan kikinkunamanta minchayashpa kapanchik kay andi punllakunapa ñakuti tuparishpa kanakupashunchik kay bajo un mismo sol rikuchikunawan hayakaman mashikuna. Uyayay,